acompañarnos en este espacio. Recuerde que si usted es o ha sido víctima de algún crimen violento en los Estados Unidos y no cuenta con algún estatus migratorio, nosotros podemos ayudar. Somos Mil Mujeres Legal Services, una ONG con más de 16 años de servicio y experiencia trabajando para la comunidad migrante en Estados Unidos. Y el día de hoy, en este espacio de Facebook Live de los viernes, tenemos hoy una invitada muy especial. Es una invitada con quien tenemos algo en particular. Estuvimos hablando fuera de micrófonos, de cámaras, de algo que nos une de cierta manera. Así que tengo el gusto y el placer de presentar hoy a Karina Bimonte. Ella está desde Argentina. Voy a leer un poco de su gran experiencia porque es una profesional muy encaminada al desarrollo de las personas y sobre todo en un ámbito muy especial que es el de la discapacidad. Ella es licenciada en comunicación social y es máster en discapacidad e inclusión. Es presidenta de la Fundación CODIS, Fundación Comunicación, Coaching y Vivir en Discapacidad, cuyo objetivo es lograr un cambio en la mirada social hacia la discapacidad, accionando a través de medios de comunicación y herramientas educativas. También es directora y conductora de Somos lo que hacemos, el primer y único programa diario, multimedial y solidario para cambiar la mirada hacia la discapacidad. Karina, bienvenida a este espacio de Mil Mujeres. Bueno, al contrario, yo estoy súper contenta, muy agradecida cada vez que nos convocan a participar y poder compartir con quienes estén ahí desde el otro lado, escuchando el mensaje. Así que, bueno, infinitas gracias, y un placer. Muchas gracias. Pues bueno, el tema es interesante. De hecho, hoy quisiéramos abordar un poco esa realidad de las familias migrantes y la discapacidad. Pero antes de empezar como con ese grueso, porque esa es una información importante que nos va a nutrir mucho, yo quiero que nos cuentes, Karina, ¿quién es Karina y cuál es esa razón para escoger ese camino por el cual estás hoy con nosotros y ese trabajo en la convivencia y en el respeto, sobre todo, para las personas con discapacidad? Bueno, esto inicia hace muchísimos años atrás. Yo de muy joven empecé a vincularme con los medios de comunicación. Nunca me imaginé que iba a tener un trato tan apasionado con la temática de la discapacidad. Sin embargo, bueno, siempre me gustaron cuestiones que tengan que ver con lo social, ¿no? Propuestas que sean innovadoras, creativas. Yo venía ya hace muchos años en Buenos Aires desempeñándome en distintas propuestas en los medios de comunicación. Generalmente mi base siempre fue el formato radial, ¿no? Hice muchísimos programas televisivos. Y bueno, y mientras tanto estaba estudiando en la universidad la licenciatura en comunicación social, hasta que, bueno, llega una invitación a dar un taller de gimnasia. Yo además soy instructora de fitness, soy docente también en esa actividad, y me proponen dar un espacio para jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Y yo en Wow. aquel momento dije, mi primera respuesta fue que no, porque no estaba preparada, no había estudiado para eso, siempre había trabajado en gimnasios, pero con personas sin discapacidad. Sin embargo, bueno, acepté el desafío y siempre digo que ese fue como mi camino de ida, porque no solo que descubrí y yo misma cambié la mirada que tenía hacia, en ese caso, jóvenes con discapacidad, sino que empecé a entusiasmarme tanto que no solo brindé este taller de gimnasia, sino que al año siguiente propuse incorporar un taller de medios, un taller de radio. Empezamos jugando a ver qué pasaba con estos jóvenes frente a un micrófono, ¿no? Expresándose y sobre todo contándole al mundo cosas que no se animaban a expresarle a su familia, ¿no? La comunicación es súper poderosa. Y bueno, esto hizo que ellos después tuvieran hasta incluso su propio programa, que bueno, que lo hacíamos también en vivo. No existía toda la tecnología que hoy tenemos a disposición, era con un grabador de periodista, con una compu, ir probando. Y bueno, ellos iban a un medio semana tras semana y ahí yo disfrutaba de lo que pasaba en el aire. Y esto hizo que bueno, que mi trabajo de investigación, mi tesis para la licenciatura fueran ellos. O sea, literalmente los investigué a lo largo de 3 años, iba viendo todos estos cambios.
iba un poco generando estas consecuencias en la familia, porque imagínense que la mamá y el papá, que a veces pensaba que su hijo no podía llegar a cumplir ciertos objetivos, no solo que a lo largo de esos años los había logrado, sino hasta superado, ¿no? Todo lo que ellos imaginaban. Y bueno, fue muy enriquecedor a tal punto que en el año 2008 yo decido crear esta producción que vos antes mencionabas, que se llama Somos lo que hacemos, que nació el 5 de mayo de ese año y que Ya pronto jamás me cumpleaños. imaginé, sí, ya estamos ahí Wow. en cuenta regresiva para el cumple, y jamás me imaginé que íbamos a llegar a los 17 años, como vamos a cumplir ahora, dentro de poquito, con esto que jamás nos detuvimos. O sea, yo salí al aire, como te digo, el 5 de mayo del 2008 en Buenos Aires. Imagínate la cantidad de cuestiones que nos han sucedido a lo largo de todos estos años. Hoy ya es un programa de televisión. Nosotros siempre tuvimos el atractivo audiovisual, siempre tuvimos una camarita web en el estudio, fuimos como creciendo con la tecnología, siempre tuvimos participación de personas de distintos lugares del mundo, como columnistas, corresponsales, y sí, es el programa precursor porque es la única propuesta diaria que existe en el mundo y que se hace de la manera en que nosotros lo hacemos, ¿no? Con mucho compromiso, desde lo profesional, sin yo tener una discapacidad. Son muchas las cuestiones que nos identifican y que, bueno, y que hace que nosotros queramos siempre ir por más. Bueno, pues impresionante porque de hecho este programa de Somos lo que hacemos, vi algunos cortecitos por YouTube, porque sé que también lo tienen en diversas plataformas y eso es lo que los hace especiales, que aparte de tener el estudio que ustedes ya lo tienen formalmente, también lo distribuyen en diferentes plataformas y eso es lo que hace que mucha gente a nivel mundial pues los conozca. Cantidad de personas que están llegando y que tienen dificultades y sobre todo familias que tienen niños y personas, familias con discapacidad. Ese llegar a dar esas charlas y esa información directamente a esa comunidad, ¿qué te dejó, qué te enseñó y qué puedes decir sobre esa realidad de esas familias migrantes con hijos en discapacidad? Sí, bueno, esto que vos decís es muy interesante porque a nosotros nos pasó que desde que empezamos eh, siempre creamos esta propuesta no como una cuestión local o nacional, siempre lo pensamos desde una mirada universal, que lo que estábamos diciendo, compartiendo en el programa, le pudiera ser útil a alguien que esté, por ejemplo, en Estados Unidos, como en México, como en Argentina. Entonces creo que eso también es lo que siempre nos caracterizó, y es lo que hace que, bueno, que mucha gente sepa de Somos lo que hacemos, durante tantos años que venimos bregando, ¿no? Con lo que un poquito tenemos que instalar universalmente, que es que la sociedad cambie la mirada hacia las personas con discapacidad o hacia quienes presentan cualquier condición. Y claro, me pasó que yo lo he visto, ¿no? Nosotros ya veníamos usando esto de salir al aire con quien estaba, por ejemplo, en Estados Unidos o en México. La tecnología estaba ahí a disposición. Creo que el mundo lo descubrió en la pandemia, pero eso es algo que nosotros ya hacíamos. Sí. Entonces, claro, hace unos cuantos años atrás empezamos como a llegar no solo desde lo virtual, sino desde lo presencial, y no solo con lo que es el programa, que es la actividad más fuerte que tenemos con nuestra organización, como os decía, la Fundación CODI, sino que nosotros también nos dedicamos a brindar charlas, capacitaciones, tenemos muchas publicaciones, varios libros, y esto hace que, bueno, que nos vayan convocando y nosotros lleguemos ahí con el mensaje y en esto que vos también antes decías. Pude estar el año pasado en México, primero en una ciudad como es Comitán, ¿no? Que es tan particular, porque estamos hablando de Chiapas, con todo lo que eso implica, ¿no? Y bueno, y ahí encontrarme con muchas personas que también tienen ganas de hacer un cambio,
de pensar en qué lugarcito ellos pueden también contribuir como profesionales o como personas con discapacidad. Y yo me maravillo, ¿no? Porque uno piensa que situaciones que pasan acá en la Argentina, por ejemplo, y hoy estamos en un contexto, lo decíamos antes fuera de aire, muy desafiante, estamos viviendo una etapa muy difícil a todo nivel, socioeconómica, cultural. Sin embargo, bueno, viajé a México y me doy cuenta que muchas de las situaciones a las que se enfrentan las familias con hijos con discapacidad son similares ahí en México, te diría hasta en Estados Unidos, ¿no? Que estuve en Houston y una vez se puede pensar, como lo vemos nosotros desde la Argentina, no, seguro que en Estados Unidos esto no pasa, que esto está resuelto, que y wow, yo el año pasado también estuve en Houston, allí, bueno, tuve posibilidad de compartir con muchísimas mamás que forman parte de Autism Moms of Houston, que son todas mamás de hijos con autismo, y son todas pertenecientes a lo que yo te diría la comunidad latina, ¿no? Y un poco nació ese grupo precisamente porque ellas se sentían muy solas en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de acompañamiento, de asistencia en español. Entonces, una de las que está al frente de esta agrupación empezó un poco a empatizar y involucrarse con otras mamás que tenían vivencias parecidas, aunaron ahí esfuerzos y bueno, y ellas están desde hace un tiempo generando muchas cuestiones que precisamente tienen que ver con eso, ¿no? Con estas personas que llegan a Estados Unidos, que tienen además un hijo con discapacidad y que no encuentran, ¿no? A veces recursos o a veces ni siquiera información de dónde acudir, ¿no? De dónde a encontrar cierto acompañamiento desde lo legal o desde lo emocional. Entonces creo que es importante esto que hoy nos permite, bueno, por ejemplo, este espacio de poder también llegar con el mensaje. Pues de hecho, eso saltaste un poco porque eso era lo que yo también estaba interesada en saber y también para que nuestra audiencia lo sepa. Karina pues ha viajado también aquí a Estados Unidos y ha acompañado a muchos grupos de familias y comunidades especiales, por ejemplo, porque tienen esa particularidad de enfrentar un mundo y una realidad donde a veces ni siquiera los recursos básicos pueden ser accesibles. De esas vivencias que has tenido, Karina, tanto en México como en Houston, con este grupo de madres con hijos con autismo, ¿qué puedes tú recopilar y decir que tienen similitudes y cómo Fundación CODIS lo ve para poder aplicarlo en otros países? ¿Tú crees que puede hacer una réplica de esta misma fundación a nivel mundial? Yo creo que sí, porque, bueno, como te decía, nuestra fiel premisa tiene que ver con lo universal, ¿no? Y coincide porque las mamás compartían testimonios de qué pasa con sus hijos en las escuelas, en las instituciones educativas. Esta vez es discriminación y hasta si se quiere una doble discriminación, no solo porque tiene la condición de discapacidad o hasta veces también porque es latino, ¿no? Entonces digo, es importante este trabajo que hay que hacer con las mamás de empezar a enfrentar estas adversidades y estos obstáculos, pero empoderándose. ¿Cómo se empoderan? Desde el conocimiento, desde la búsqueda de recursos, pero hoy a veces tenemos a disposición las mismas tecnologías, ¿no? Si no es desde lo presencial, bueno, el conectar, el hacer redes, el establecer lazos, quizás con organizaciones que están en otros países y que también puedan acompañar. Algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que yo decía que, wow, digo, ¿no? Acá en la Argentina nosotros tenemos mucha normativa, tenemos mucho acompañamiento desde lo legal para las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, después que se cumpla es otro tema, pero las leyes existen. Entonces, en lo que refiere, por ejemplo, a la tarea de cuidador o de acompañante, eso está cubierto por determinadas obras sociales, por parte del Estado también, o bien obras sociales que tienen que ver con lo privado, pero digo, existe como esa figura. Y algo que me llamaba mucho la atención en Estados Unidos y con esta comunidad de mamás latinas, era que ellas mismas oficiaban de cuidadoras de sus hijos, ¿no? Durante muchas horas. Entonces dije, wow, ¿qué es lo que está pasando? Porque a veces para establecer ciertos encuentros teníamos que pensar qué iba a pasar
con sus hijos, ¿no? Con quiénes se iban a quedar, si los iban a traer. Y yo digo, pero ¿cómo es la vida de estas mujeres? O sea, no tienen ni siquiera tiempito para dedicarse a ellas mismas, el hecho de poder asistir a un curso, ¿no? O a una charla como la que yo iba a brindar, pensando en qué iba a pasar con sus hijos. Entonces ahí es como que eso fue una llamada de atención y dije, pero ¿cómo es acá? No hay una figura de cuidador, de cuidadora, y no, si bien existe, es muy oneroso, ¿no? El costo es bastante Sí. elevado. Entonces digo, wow, ahí cambié, ¿no? Como mi mirada, pensando que acá en Argentina, con todos los desafíos que hoy tenemos, esto hoy existe y allá en Estados Unidos es mucho más difícil el acceso a esto, como a otras cuestiones que también me han manifestado. Y siempre celebro este trabajo que, por ejemplo, hace esta organización, ¿no? Como antes les mencionaba, que me convocaron, bueno, tuve posibilidad también de trabajar con otra organización en Nueva York, hicimos una serie de talleres virtuales, también con familias, con hijos con discapacidad, y ahí, bueno, trabajamos todo lo que es el ámbito de la aceptación a veces de ese hijo, que fue una de las temáticas más fuertes que nos pidieron un poquito procesar, porque claro, tener un hijo con discapacidad es lo que nadie imagina, lo que nadie planea, ¿no? Lo que nadie espera, es esto que uno a veces sueña y que después la vida nos presenta algo diferente. Y esto también es muy parecido y es lo que encontré en todas estas mujeres allí en Estados Unidos, que para mí fue maravilloso, te digo, porque había mamás de Bolivia, de Perú, de México, de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, o sea, fue fabuloso por esto, ¿no? Por este intercambio cultural que hicimos, pero que en algún punto todas confluían, ¿no? Que tenía que ver primero con el aceptar este hijo que ellas no imaginaban y por el otro lado el pensar siempre en qué va a pasar el día de mañana, ¿no? O cuando Sí, yo no esté o cuando sea adulto y cómo va a desempeñarse de manera autónoma o de lo más sí. independiente posible. O con quién lo dejo, esa es otra, la que tú decías en un principio. Es difícil que las mamás Exacto. piensen eso. Ujú. Estoy tomando matecito a propósito, ¿no? Para que se vea que estamos en Como, Argentina. claro que sí, los argentinos, esa es su característica principal, así que comparto también esa, la toma de mate. Sí, sí, sí. Por eso digo que esta premisa que tenemos con la organización y que nos ha permitido viajar, hace bueno, que vayamos descubriendo cosas que a nosotros mismos nos hacen después redoblar la apuesta y decir, bueno, en este caminito es donde hay que fortalecer mucho más, ¿no? Esto de no tener material adaptado, no solo desde el lenguaje, ¿no? Lo que puede ser el idioma, sino también desde lo que tiene que ver con una persona con discapacidad. A veces no encontramos a disposición accesibilidad, ¿no? De lectura fácil, o qué pasa con las personas con discapacidad auditiva, o con las personas con discapacidad visual. Nosotros entre las publicaciones que hemos realizado también nos dedicamos a presentar un libro que un poco refiere a eso, de cómo generar material accesible a todos, porque nos dimos cuenta en la pandemia que muchas personas que quizás estaban acostumbradas a relacionarse mucho desde lo presencial y que ahora lo único que les quedaba era la virtualidad, ahí tenían el gran obstáculo, ¿no? Que no encontraban el acceso. Entonces creo que hay que seguir fortaleciendo, bueno, esto que antes también vos mencionabas, la convivencia. Nosotros no hablamos de inclusión, hablamos de esto otro, que tiene que ver con el aceptar y reconocernos unos a otros. Y esto que yo estoy diciendo, que suena tan lógico y tan trivial, es muy difícil de implementar. A la humanidad nos está costando muchísimo aceptar lo diferente, ¿no? Acá en la Argentina hablo puntualmente de lo que voy vivenciando todos los días y con el uso de las redes sociales. No hay nada de empatía o de aceptación de una mirada distinta a la mía, ¿no? Es como que cada persona quiere imponer su mirada como la verdad. Y en un contexto como el que hoy estamos viviendo, bueno, esto se va expresando en las redes sociales. Entonces alguien opina, y voy a dar un ejemplo así muy trivial, qué lindo día, ¿no? Digo a propósito, y de repente hay como una catarata de opiniones diciendo, ¿a dónde ves lindo el día?
para mí es un día horrible, y no, vos estás equivocado, y bueno, esto es lo menor, ¿no? Que se puede llegar a leer Sí, entre una serie de agravios y demás cuestiones. Entonces eso tiene que ver con no aceptar que el otro es un ser diferente a mí, es un observador también distinto a mí, por supuesto, y que su mirada es tan válida como la mía. Sin embargo, yo quiero aceptar que mi mirada es la única y es la verdad. Y ese es el gran desafío que tenemos como humanidad, porque si ya me aleja la persona que piensa distinto a mí, ¿cuánto más me va a alejar el que es diferente a mí desde lo físico, ¿no? Entonces uno piensa que después de lo que nos sucedió con la pandemia, bueno, estamos todos más, digo, humanos, es humano, sí. y yo creo que desde lo que veo encontrando permanentemente en los testimonios de las personas con discapacidad, no, es muy diferente a lo que uno imagina, ¿no? Un gran tema, y esto también creo que se replica en Estados Unidos, en México, en Costa Rica y en todos los lugares, no solo que fui presencialmente, sino que me vinculo desde lo virtual, es la educación. ¿Qué pasa con las escuelas y los niños con discapacidad? Aún siguen siendo segregados, siguen siendo en muchos casos víctimas de burlas, de bullying, y uno piensa que los niños no son crueles, ¿no? Oh, no. Y yo lo decía ayer, los niños no son crueles, muchas veces están siendo crueles, porque las personas no somos de una forma determinada, sino que todo el tiempo vamos cambiando quiénes estamos siendo a partir de lo que hacemos, ¿no? Por eso el nombre de nuestro programa no es tampoco casual, el somos lo que ¿Cómo lo hacemos. hacemos? Y creo que los niños aprenden lo que viven. Casualmente ayer, bueno, teníamos como invitada en el programa a una referente de una organización que trabaja acá en la Argentina con los niños, con lo que se conoce como labio leporino. No ese es el término adecuado, no es labio leporino, que esta es otra de las cuestiones que aprovecho para un poquito también informar. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la terminología y el trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Todavía siguen circulando muchísimos términos que no son los que marca la convención y los que incluso siguen estigmatizando a las personas con discapacidad. Pero bueno, la sociedad desconoce, ¿no? Cuál es la manera adecuada. Y en el caso de estas personas que nacen con esta condición, se las denomina personas con FLAP, que es la fisura labio-alveolo-palatina, ¿no? Es personas con FLAP. Esa sería la traducción en español, ¿no? Pero no labio leporino. Sin embargo, uno sigue escuchando Lo ese conoce tipo de como eso. términos. Sí, Exacto. Y no solamente eso, ¿qué pasa con la mirada hacia esas personas? Porque si lo relacionamos con lo que veníamos diciendo antes, cómo hoy estamos tan expuestos en las redes sociales y cómo todo el mundo opina de todos y de todo, ¿no? ¿Qué pasa con la imagen de alguien que tiene FLAP? ¿No? ¿Cómo lo ve el otro? ¿Y qué pasa en la escuela? Bueno, muchas veces los niños, y sí, discriminan a esa personita que tiene FLAP, lo tildan de monstruo, es sinónimo de burlas por su manera también de ya. comunicarse. Digo, entonces, los niños aprenden lo que viven, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que les está transmitiendo esa mamá o ese papá en su casa, ¿no? Para que después en la escuela, bueno, este niño tenga este tipo de actitudes. Nosotros también desde nuestra organización trabajamos con las infancias, hemos editado sobre todo un libro con dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, para que los niños ya desde bien chiquititos empiecen a entender esto de las diferencias y de la convivencia, ¿no? En definitiva, y que nadie tiene el poder, como siempre digo, de incluir a nadie, que acá estamos todos dentro de un mismo mundo, acá no existe esto de cambiar Sí, el mundo de personas con discapacidad como si estuvieran en otro lado, ¿no? Estamos todos dentro del mismo y es que, como decíamos antes, ¿no? El aprender a aceptar a esa persona que es diferente a mí y a reconocerla también de una manera tan legítima como lo soy yo. totalmente de acuerdo. De hecho, mientras estabas dando esta explicación, pensé en muchas ocasiones que es algo que se convierte y se normaliza realmente, ponerle este tipo de nombres que
consideramos comunes, porque así pues lo hemos escuchado mucho tiempo, pero en realidad sí tienen unas variantes y científica digamos legalmente también tienen otros nombres a los que sí deberíamos apelar para utilizarlos, pero pues no lo hacemos por desconocimiento y ahí es base fundamental de la educación. Realmente tiene mucha coherencia y es algo que también me lleva a preguntarte. Mil Mujeres es una organización que trabaja con las víctimas de violencia doméstica y muchas de estas personas que son hombres y mujeres dentro de sus familias, y eso es algo que también hemos visto pues con mucho más fuerza en los últimos años y luego de la pandemia, que son familias que tienen niños con autismo, discapacidades físicas, discapacidades auditivas también, y necesitan un poco más de orientación. El desplazamiento se puede dificultar, el idioma también se convierte en una barrera importante. ¿Cómo Fundación CODIS puede tener esos accesos o cómo estas personas que están aquí en los Estados Unidos, que son migrantes, que vienen a un mundo completamente diferente, pueden llegar a tener acceso a esta información que nos das, como los libros, como las charlas? ¿De qué manera estas familias pueden también empezar a conocer de Fundación CODIS? Bueno, nosotros tenemos a disposición nuestra página web, que ahí nos buscan fácilmente como codisfundación.org. Si van a la sección publicaciones, bueno, van a encontrar, como digo, material gratuito para descargarse. Incluso nosotros siempre estamos ahí a disposición a cada lugar que nos convocan. Muchas veces nos gustan nuestras charlas o disertaciones desde lo presencial, porque jugamos mucho con lo que sucede ahí, ¿no? En el momento y con estas expresiones desde lo auténtico y desde lo espontáneo que puede traer cada persona que llega, ¿no? A ese encuentro, pero también brindamos seminarios y capacitaciones desde la virtualidad, así que aquel que esté interesado, con mucho gusto nos escribe. Ahí, bueno, voy a dejar también el mail, que es info@codisfundacion.org. Si no, bueno, nos buscan en las redes sociales como somos lo que hacemos, estamos en todas, estamos en vivo todas las tardes con el programa 4 de la tarde de la Argentina, así que ahí tendrían que buscar el horario correspondiente a cada país. Y bueno, también el que quiera participar del programa, el que quiera compartir su historia, su testimonio, el que quiera, bueno, pedir algún tipo de información, nosotros cuando no la tenemos, enseguida somos el nexo para quien pueda darla, ¿no? Más que esto que vengo haciendo hace tantos años me ha permitido conocer al menos una persona en cada lugar del mundo, ¿no? Hasta yo Qué misma me bueno. sorprendo. Hay veces que digo, wow, en este país conozco a 10, en otro conozco a 5, pero en cualquier lugar del mundo hay alguien que yo conozco, por lo menos uno, que conozco como referente y que puede, bueno, ahí ayudarnos y asistirnos en la información que alguien a veces nos escribe y nos está pidiendo, así que con gusto siempre estamos a disposición de hacerlo con la mejor energía y como dije, ¿no? Totalmente ad honorem, porque esta es una actividad que nosotros puntualmente lo hablo desde lo personal, ¿no? Yo si bien soy profesional de los medios y demás cuestiones, hacemos esto como aporte al mundo. Esta es, como digo, mi forma de dejar huella en este paso por este plano, y disfruto mucho. Hay veces que hay personas que no lo entienden, esto de yo viajo, doy mis charlas de manera gratuita a cada lugar, entonces, pero ¿cómo tanta energía, tanto tiempo? Pero bueno, si esas personas supieran todo lo que yo voy recibiendo a cambio, bueno, es hasta difícil de poder plasmarlo en Exacto. palabras, ¿no? Creo que hay Sí, que eso es vivenciarlo. vocación. Sí, eso es vocación completamente. Y de hecho estamos conectadas con esta misma vocación. Nosotros, y personalmente también lo puedo decir, quienes trabajamos con organizaciones comunitarias para el bienestar de las personas, lo hacemos por vocación. Así que entiendo perfectamente ese sentido que tienes de humanidad, de querer hacer las cosas mejor y de dejar la huella. Así que eso también lo hacemos y lo replicamos también aquí en Mil Mujeres, así que las puertas de Mil Mujeres también están abiertas para toda nuestra comunidad, quienes están conectados ahora y quieran tener contacto también con Karina. Están sus redes sociales, Fundación Codis, para que puedan entrar a buscar información, porque hay muchísimas personas que se conectan, que incluso hacen parte del grupo de Mil Mujeres, que son de Mil Mujeres, que también requieren esta información y esto es una herramienta muy valiosa. Pues Karina, ya el tiempo se nos está cortando, pero no quiero que te vayas, que nos cerremos este encuentro
sin que nos des un mensaje para nuestra comunidad, para todos los que hacen parte de Mil Mujeres, quienes están conectados, y que pues puedas tú mencionarles algo valioso para que puedan seguir adelante y sobre todo con este tema tan importante que es de discapacidad. Sí, y mira, no solo con este tema, porque antes te escuchaba y bueno, sé que trabajan con población de mujeres, ¿no? Que a veces son víctimas, no es la palabra que más me gusta, pero que las circunstancias han hecho que hayan atravesado una situación muy transformadora o muy movilizadora en sus vidas. Y yo también trabajo con otro tema que precisamente viene a romper muchos mandatos y mucho de lo que a veces han establecido hacia lo que significa ser mujer, ¿no? Yo tengo otro programa que se llama ¿Y ustedes para cuándo? Que ustedes también pueden seguirlo por nuestras redes, por nuestras plataformas. Este es un programa que hace 7 años, por eso lo vinculo también con Mil Mujeres. Es un programa que viene a cambiar la mirada cultural sobre la maternidad y o paternidad y mostramos toda la diversidad que también existe dentro de eso, ¿no? Con mujeres que han querido ser mamás y han hecho hasta lo imposible para poder concretarlo y es válido, como también mujeres que han decidido no tener hijos o mujeres que han intentado ser mamás y no lo han logrado, ¿no? Que es quizás la población a veces hasta más invisible, ¿dónde me ubico? Y en ese programa tenemos un mensaje muy fuerte: ser mujer no es sinónimo de ser madre. Entonces creo que esto hace a lo que muchas a veces consideran, ¿no? Que bueno, que por ser mujer tienen que tener hijos, tienen que dedicarse a tal cuestión o tienen que en su relación de pareja tener determinadas actitudes. Y nosotros en ese programa no es que decimos todo lo contrario, sino que mostramos que hay otra forma también La de tener realidad. una vida plena y feliz, ¿no? Entonces creo que el mensaje, y esto aplica a todos, sean hombres, mujeres, acá lo importante es lo que cada uno haga de manera honesta y auténtica consigo mismo, ¿no? Y a partir de ahí uno es imparable, más allá del contexto, del afuera, de la circunstancia, es el priorizar lo que yo elijo para mi vida, ¿no? Y cuando es así, cuando realmente internalizas eso, no hay nada ni nadie que te pueda detener. Digo, esto de salirnos de ese lugar de pobrecita yo, mirá lo que me pasó, ¿no? Las circunstancias, todo lo contrario. El decir, bueno, esto que me pasó, yo no lo puedo cambiar. ¿Eh? Y esto por eso digo, aplica a cualquier cuestión que hoy estén ustedes imaginando. Esto que sucede, no lo puedo cambiar, pero sí puedo elegir cómo atravieso esto que está pasando, qué hago con eso que pasó. Y creo que cuando uno realmente eso, insisto, lo internaliza, es la forma de poder seguir adelante. Maravilloso, de acuerdo completamente. Y Karina, de verdad que esta conversación ha sido, te digo, personalmente muy interesante. Me encanta. Voy a seguir tus redes y voy a seguir el programa Somos lo que hacemos y este nuevo programa que también me acabas de mencionar. Pues muchísimas gracias, Karina, por haber estado en este espacio con nosotros. Tienes un aliado más para que más personas conozcan de tu fundación y lo mismo también quienes hacen parte de Mil Mujeres, quienes conocen nuestro trabajo. Los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram y también en las demás redes sociales como Mil Mujeres Legal Services. Recuerden que si usted es víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y requiere atención legal, nosotros podemos orientarlo de la mejor manera, puede comunicarse con nosotros o dejarnos un mensaje a través también de nuestras redes sociales. A todos ustedes, muchísimas gracias y Karina, infinitas gracias por haber participado en este espacio con nosotros y los esperamos en un próximo encuentro de Facebook Live. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Abrazo. Bye.